Continuamos con ese gran camino a la conmemoración de los 400 años de la fundación de nuestra bella ciudad de Santiago. Hoy nos encontramos con el doctor José Luis Rodríguez Tristán. Él es el hijo del gran maestro, ese prócer José Luis Rodríguez Vélez, quien nos dejó una importante enseñanza, parte de ese personaje tan serio para nuestra historia y que nos ha dejado un legado. Pero conversemos un poco con el hijo, el doctor José Luis Rodríguez, quien también nos da a conocer esas anécdotas, porque yo creo que es muy importante destacar que no el hecho de que ya no esté con nosotros, él nos ha dejado un legado. Buenos días. Buenos días. Primero que todo, agradecer la entrevista a las autoridades alcaldicia de Santiago, el amigo Samir Sandoval, y a ustedes por el esfuerzo que han tenido en venir de tan lejos para esta entrevista. Estamos en la conmemoración de los 400 años. Tomar en cuenta lo que nos dejó ese legado histórico como hijo, qué orgullo, o cómo es ese sentir del devenir de ese Santiago de ayer, porque queremos revivir las costumbres, tradiciones y folclores de nuestros pueblos, y que de hecho el doctor, el maestro, el prócer, quien fue docente a nivel de toda la provincia, nos dejó ese legado. Sí, definitivamente que el concurso que se hizo en octubre pasado con respecto a la celebración de los 399 años nos trajo un recuerdo inmemorable de los valores no solo de mi papá, sino de otros santiagueños que enriquecieron con su grano de arena a las tradiciones de nuestro querido Santiago. El Santiago que conoció mi papá fue un Santiago totalmente diferente al Santiago que ustedes conocen. Era un Santiago con pocas calles y la familia de mi padre, que era una familia humilde, vivía más bien en la periferia de la ciudad. Él desde chiquito solamente pudo ir a la escuela primaria debido a que todavía la normal no existía, y se graduó en la escuela de los hermanos cristianos, que estaba detrás de la iglesia, y era regentado por los hermanos cristianos. Él se graduó con el primer puesto, y gracias a que se graduó con el primer puesto, el premio era ser portero de la escuela esa. Así que el primer trabajo que tuvo mi papá fue de portero en la escuela. De ahí siguió en la lucha diaria, como decimos, y pudo trabajar en algunos otros puestos como hombre público. Por ejemplo, fue oficial mayor del municipio. Mi padre fue administrador de la normal, a pesar de que solamente llegó a la primaria, y fue administrador del hospital, donde hacía un trabajo de tipo de contador. Así que mi padre, como hombre público, tuvo muchas vivencias, pero también lo principal era el gusanillo de la música. Desde pequeño tuvo una atracción enorme por la música, y él autodidactamente empezó a aprender guitarra, a aprender saxofón, a aprender diferentes instrumentos. Es cierto que recibió algunas clases en Panamá de Armando Boza, pero muy poquito, y él mismo creó un método para crear canciones, para escribirlas y para enseñar. Tan es así que logró formar en Santiago la primera orquesta que hubo en el interior, que fue la Orquesta del Patio. La Orquesta del Patio era tan famosa que tocaba en Chitré, tocaba en diferentes lugares, y sobre todo en la provincia de Chiriquí, donde eran muy solicitados. No solamente mi papá creó la Orquesta del Patio, del que fue director durante 10 años, sino que también creó bandas como la banda de los bomberos, como la banda de Soná, como la banda del Colegio Urracá, como la banda del San Vicente, y durante su trayectoria como músico y educador creó muchos coros que fueron a competir en Centroamérica y ganaban premios. En Costa Rica ganaron premios y ocuparon primer lugar con coros. O sea que mi papá tuvo una trayectoria musical no solamente tocando instrumentos, no solamente componiendo, sino que también creando coros.
Pero la fase más importante de mi papá yo creo que es la fase como educador, que enseñanza, exactamente. Mi papá trabajó, por ejemplo, cuando el IJA empezó, mi papá fue profesor en el IJA y fue profesor en diferentes lugares, en la escuela normal, en el Instituto Urracá, donde creó bandas, creó coros y, por ejemplo, la mayor satisfacción de él, me recuerda que nos decía, era haber creado la primera convivencia de bandas de música del interior, incluyendo Chorrera. Y en Santiago se hizo la primera convivencia de bandas musicales a nivel nacional. En la primera y la segunda. Eso fue como en el 85. En el 85. Yo tengo literatura sobre eso. Y ya después de eso se trasladó para Panamá. En Santiago olvidaron a eso. Camino a los 400 años de fundación, de hecho, la administración alcaldicia lo que busca es enaltecer, fortalecer y buscar esa gran oportunidad de poder contribuir a ese Santiago de ayer. ¿Y qué tanto es el valor? Porque usted muy bien lo ha manifestado. El Santiago de ayer se acabó para algunos, pero queremos revivirlo. ¿Por qué no hacerlo? Sin embargo, ¿qué usted considera? Estamos en una ciudad en vías de desarrollo, en una ciudad pujante, pero ¿por qué no desarrollarnos con nuestras costumbres? Que de hecho, la ciudad de Santiago fue el epicentro de muchas costumbres y que en otros pueblos lo practican. Sí, definitivamente que la importancia que yo desde que supe del plan de la alcaldía de rescatar a través de estas conmemoraciones, concursos, las tradiciones de Santiago, yo me sentí enormemente complacido porque ese es el sueño de todos los santiagueños, rescatar todos estos valores que se han perdido entre comillas, ahí están durmiendo y solamente necesita una persona que los extraiga. Y yo les aseguro que a pesar de que Santiago tiene un crecimiento enorme, todavía el pueblo añora esas costumbres que se nos han ido un poco, pero que pueden volver a rescatar. ¿Había tenido usted la oportunidad de revivir esa historia junto a su padre o ahora con esa iniciativa del señor alcalde? Bueno, mi padre siempre tenía en mente revivir esas costumbres. Y por ejemplo, yo tengo escritos de él donde describe la noche de placita, donde describe, por ejemplo, la fiesta en La Colorada, el San Pedro de La Colorada, que todos esos eran festivales que eran famosos en el interior, en Santiago. Y por ejemplo, hay algunas cosas que yo no sé si están haciendo, pero que eran de tan directo aprendizaje cultural como era la noche de retretas en el parque. En el parque todos los domingos mi padre daba una retreta. Aprovechaba que salían de la misa de 6 a 7 y tocábamos una retreta en el parque donde siempre se incluía una pieza clásica. No solamente tocábamos boleros y cumbias y la música popular, que también es importante, pero siempre mi papá incluía una música clásica, ya fuera un vals de Strauss, y sobre todo, por ejemplo, las oberturas de las famosas óperas. Y era una forma de educar al pueblo y de que el pueblo se reuniera y tuviera un rato de esparcimiento en ese cerrar de esta semana. Eso es una cosa que yo veía tan importante que quizás también se perdió y es fácil recuperarla. Mi abuelo era el encargado de hacer las máscaras del Diablico. O sea, en Santiago se hacía un festival del Diablico totalmente diferente al que se hace, por ejemplo, en Los Santos. Para el Corpus Christi había una representación, era una obra de teatro del Diablico. Se presentaba el Diablo Mayor, la Diabla, el Gallote, el Mono, y cada uno de esos tenía que tener una máscara y mi abuelo era el que hacía la máscara. Y esa representación se hacía en la mañana y cada personaje tenía que recitar una parte como una obra de teatro. Y el momento más esperado de todo era cuando aparecía el Diablo Mayor a las 12 del día y que tenía que aparecer bailando.
Tenía que ser un bailarín fenomenal en la placita, ahí donde se hacía este festival. Todo eso se acabó, todo se acabó. Mi abuelo era el que hacía las máscaras y encargaba, por ejemplo, el barro, porque eso es una técnica que se hace en el barrero. Yo creo que no viene el nombre de barrero por barro, o en la peña. Yo soy un admirador de este planteamiento que han hecho el municipio a través del alcalde, rescatar estos valores, enseñarle al pueblo los valores que se han perdido, enseñar que tiene riqueza cultural, que no solamente son en las otras provincias. Pareciera que en Santiago no hubo nunca tamborito, que nunca hubo pollera, que nunca hubo nada de esas manifestaciones. En Santiago, por ejemplo, recordando ahora lo que eran los carnavales. Los carnavales salían carrozas, la reina había reinado, las calles se llenaban de serpentinas, se disfrazaba la gente. El día de los disfraces, yo me acuerdo que una vez mi abuelo me disfrazó de chino, a un chinito, yo fui un chinito y me montaron en el carro. Y todos esos carnavales, claro, adornada con la orquesta del patio, por supuesto, y después el baile era en el Hotel Plaza. El Hotel Plaza tenía en el centro una pista de baile hermosísima, con árboles, y ahí se celebraban los carnavales. Y venían personas. Y venían, por supuesto que venían de afuera, de todos los pueblos, venían a los carnavales de Santiago, eran famosos. Y entonces, por ejemplo, mi papá a cada reina de carnaval le hizo una cumbia. La más famosa que ha quedado es Muchachita, que la grabó Armando Boza, por supuesto. Se la hizo a una reina que era vecina de nosotros, le hizo la cumbia esa. Y también, por ejemplo, recordar una anécdota, que en 1945, cuando se inaugura el cine María Luisa, el señor Nieto, que era el dueño del cine, invitó a mi papá, la Orquesta del Patio, a tocar, imagínense ustedes, a la inauguración. Y mi papá ese día, en 1945, estrenó Parque de Santiago. Interesante, muy bien. ¿Qué se siente, doctor? ¿Qué siente la familia? ¿Qué siente usted como doctor de formar parte y saber de que esas raíces continúan vivas? Porque no se han muerto. Y hablemos un poquito encontramos aquí justo a nuestro lado al que en su momento dejó huellas y que las queremos revivir de corazón, porque la familia merece que se reviva. De hecho, usted no estará en la ciudad, pero lleva el corazón de la ciudad de Santiago junto a usted los 365 días del año. ¿Cómo hacer para revivir y cómo se siente la familia de formar parte de esta historia? Sí, cuando yo le comuniqué a la familia todo lo que se estaba haciendo en Santiago, con el estímulo de revivir todas estas cosas y de las canciones y no solamente de mi padre, sino de otros artistas que también engrandecieron a Santiago, eso nos produjo un placer prácticamente indescriptible. Y nosotros, pues, de ese día le hemos dado seguimiento y daremos seguimiento y estaremos dispuestos a cooperar en lo que sea para que los 400 años sea la fiesta más grande que haya tenido Santiago en muchos años. Se puede revivir entonces, hay esa esperanza y... Puede revivir porque no se ha olvidado. Mire, yo llego a Santiago, ahora desgraciadamente he tenido que dejar de ir, pero yo llego a Santiago y de repente una persona llega y me dice: usted es hijo del profesor Rodríguez, él me enseñó música, y recuerdan Parque de Santiago y recuerdan la cumbia santiagueña que se llama Dime otra vez que sí. De manera que eso está ahí, latiendo en el fondo del santiagueño. Solamente hay que aflorarlo. Y eso es lo que está haciendo el municipio a través con el alcalde de Santiago. ¿Qué significa para usted, doctor, Santiago de corazón? ¿Y qué mensaje usted le brinda a todas esas personas que en estos momentos están escuchando parte de la historia? Y para poder revivir, porque se puede revivir ese mensaje a la juventud. Sí, nosotros los santiagueños tenemos definitivamente una responsabilidad, que es mantener estas vivencias, estas tradiciones,
que sirvan de ejemplo para la juventud. Mi papá nunca pretendió ser ejemplo para nada, pero con su trabajo humilde, sincero, honesto, trató de ser siempre lo mejor para todos. Con mucho esfuerzo levantó una familia y yo creo que la personalidad de él es el mejor ejemplo para la juventud de Santiago, que con pocas cosas, con pocos recursos, si uno quiere llegar a algo, lo puede conseguir, por el amor que sentía por Santiago. Esa es la base de todo, el amor que sentamos por nuestro terruño. Si nosotros queremos nuestro terruño, estamos dispuestos a grandes sacrificios para las grandes transformaciones. El doctor refleja la imagen de su padre. Y es bonito escucharlo, porque podrán pasar años y usted se acuerda de su padre como si estuviera aquí con usted. Y nos ha enseñado el amor a través de la música, de docente a doctor, siendo usted médico, que también ama a su pueblo. ¿Cómo se siente, doctor, de tener la sangre de un gran prócer? Sí, definitivamente es un tremendo orgullo llevar en la sangre a los genes de ese señor que se llamó José Luis Rodríguez Vélez. Él nos creó la personalidad que tenemos nosotros, una personalidad basada en la honestidad, en el trabajo, pero sobre todo en el amor y en el amor por la familia. Yo creo que eso es lo principal. Es difícil que a pesar de que mi papá tuvo una educación hasta primaria y yo tuve la oportunidad, gracias a la Escuela Normal de Santiago, no olvidemos eso los santiagueños, la Escuela Normal, sin la Escuela Normal muchos de nosotros no nos hubiéramos podido educar. Pude tener una educación superior, una educación universitaria. Yo siento que yo nunca llegaré a la altura que llegó mi papá, como hombre, como maestro, como padre. ¿Cómo fue su lucha para formar parte de casi 40 y tantos de años sirviendo al país como médico? ¿Fue el interés de superación, doctor? Sí, fue el interés de superación porque, imagínense, en el Santiago que yo conocí, no había bachillerato en ciencia. A mí me gustaba la ciencia y, por supuesto, la música. Y tuve la suerte que ese año se creó el bachillerato. Entonces, fue un experimento, como yo digo. Y pude estudiar bachillerato y eso me permitió entrar entonces a la facultad de ciencias y después de medicina. Con mucho esfuerzo, pero con un apoyo moral increíble de mi padre y de mi madre y de nuestra familia. Y hablando de que le gusta la música, ¿por qué no revivimos ese momento? Y de pronto tocamos a alguna de lo que le dejó su padre, ¿no le parece? ¿Por qué no incentivamos a ese ciudadano de nuestra bella ciudad con alguno de sus instrumentos? Porque a usted también le gusta la música, doctor. Bueno, no. Vamos a tratar de tocar algo, pues. El músico dice que no niega fuego. Sí, vamos a cantar, pues, creo que la canción más famosa de mi padre, la que el pueblo santiagueño considera su himno, gracias a ese apoyo, que es Parque de Santiago. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Ay, estoy incómodo aquí. Viejo parque de mi pueblo, hoy te vengo a cantar la canción del recuerdo
de un pasado mejor. Siempre guardas escondido aquel poema de amor que al arrullo embrujador de tu palma secular nos dijimos ella y yo. Bajo tus palmeras y entre tus rosales duerme la quimera. En noche de luna, rondas de pareja se ven desfilar. Llevan en sus almas, plena de romance, toda la alegría que en aquella noche, si tú lo recuerdas, teníamos los dos. Los años suceden y tú siempre sigues Parque de Santiago, siendo el confidente de los dulces sueños de la juventud. Parque de Santiago, parque de mi pueblo, deja que te cante como dulce ofrenda llena de nostalgia mi triste canción. Sintámonos orgullosos de dónde venimos, de la bella ciudad de Santiago, desde la ciudad capital, en esta entrevista importante con el doctor José Luis Rodríguez Tristán, quien es el hijo de ese gran prócer, José Luis Rodríguez Vélez. Los invitamos, por supuesto, como siempre, cada 23 de cada mes, a ese personaje, a conocer más de nuestra historia a través de nuestras entrevistas, camino a la conmemoración de los 400 años de nuestra bella ciudad de Santiago.